Segundo tema de hoy tiene que ver con contracturas. El kinesiólogo Nicolás Madalena nos habla sobre lo que son las contracturas y también su tratamiento. La diferencia entre lo que es la contractura y el aire, eso que vos decís, a nosotros nos pasa que por ahí el tema de que por ahí vengan y nos digan tengo aire, para nosotros desde el punto de vista profesional, digamos, después de haber estudiado todo eso, aire es medio difícil tener en una parte del cuello cuando dicen tengo un poco de aire. La contractura en sí lo que es un músculo que entra en contracción, que queda contraído y permanece así en el tiempo, digamos, una contracción sostenida del músculo. Lo que pasa es que al permanecer contraído tanto tiempo empieza a provocar dolor y molestias. Si bien, digamos, la contractura no es grave, es un estado anormal del músculo que no logra descansar, digamos, a veces resultan muy dolorosas. Y depende de la ubicación que tengan, qué músculo es el que sufre la contractura, lo que sucede es que por ahí puede acarrear otro tipo de síntomas. A nosotros nos pasa que, por ejemplo, en consultorio, las consultas que nos llegan, que en realidad generalmente son derivaciones médicas, pero por ahí el paciente acostumbrado que el kinesiólogo es el que trata las contracturas, por ahí caen consultas al consultorio y la mayor parte de las contracturas que se ven son a nivel cervical. Y ese es un tipo de contractura que muchas veces, dependiendo de la gravedad, digamos, por ahí acarrea otro tipo de síntomas. Muchas veces la gente aparece con mareos o con dolores de cabeza. Hay gente que llega a tener náuseas y vómitos, inclusive. Depende del estado de contractura que tenga. Generalmente cuando son a ese nivel, a nivel cervical, lógicamente una contractura en un muslo no te va a provocar mareos. ¿Sí? Tiene que ver con una cuestión de la región donde se provoca la contractura. ¿Qué te lleva a tener una contractura? Mira, las causas que te pueden provocar una contractura son muy variadas, digamos. Generalmente lo que se ve es que tiene que ver con cuando uno pone en exigencia a un músculo o a un grupo muscular determinado a una actividad que el músculo no está preparado para realizar, digamos. Algo que sucede muy frecuente es el tema de que ahora inclusive se habla mucho del tema de las posturas. Muchas de las contracturas que recibimos nosotros en el consultorio tiene que ver con el tema de la postura generalmente laboral. Ahí vuelvo a nombrarte sobre el tema del músculo que se somete, digamos, a una actividad que no está preparado para hacer. Por ejemplo, cuando nosotros mantenemos una postura durante un tiempo determinado, un tiempo largo, hay ciertos músculos que llegan a eso, llegan a una contractura porque, digamos, se fatigan, ¿sí? Sufren una fatiga, el músculo el músculo sufre una acumulación de ciertos metabolitos dentro del músculo que terminan por provocar una contracción permanente y despiertan el dolor. Lo primero que se activan son los nervios del dolor en una contractura. Bueno, suele verse mucho en el trabajador de escritorio, digamos. La persona que está mucho frente a una computadora, por ejemplo, que está en un escritorio trabajando con los brazos en el aire, fijando la vista, acomodándose en una silla que generalmente por ahí no son siempre las más indicadas y durante tiempos muy prolongados terminan sufriendo contracturas de la parte cervical y de la parte alta de la espalda por eso, por trabajar con los brazos en el aire y durante tiempos prolongados. No pasa solamente en un trabajador del escritorio por mantener una postura. Muchas veces la contractura puede sufrirse, digamos, durante un esfuerzo, se puede dar durante un esfuerzo físico o después del esfuerzo. Por ahí hay personas que no están acostumbradas a hacer un trabajo determinado y de repente se encuentran haciendo una actividad que fue casual, donde fuerzan una parte del cuerpo a hacer un trabajo determinado durante un tiempo. No sé, por ejemplo, estuvieron haciendo una mudanza. Por ahí llega el paciente y te dice, mirá, estuve el fin de semana de mudanza, estuve haciendo tal fuerza y tengo una contractura que no doy más. Claro, es una actividad que no hacemos en forma habitual.
Entonces sometemos a un grupo muscular a hacer fuerza a la cual no estamos acostumbrados y eso genera muchas veces una contractura. El paciente que llega al consultorio generalmente viene con una derivación del médico. Siempre que una persona tiene un problema físico, lo primero que tiene que hacer es acudir al médico, ¿sí? Nosotros trabajamos con derivación médica. El paciente llega con un diagnóstico de una contractura en una determinada zona del cuerpo, con síntomas asociados o no. Entonces el kinesiólogo lo que hace es hacer una evaluación del paciente a partir de preguntas para saber cómo se desenvuelve el paciente, para saber si tiene relación con una actividad laboral o con un esfuerzo que hizo o simplemente con una falta de preparación del cuerpo. De acuerdo a eso es lo que vamos a elegir, digamos, el tratamiento a llevar adelante. Por ahí depende mucho de la experiencia de cada profesional o depende de la evaluación que uno hace, los métodos o los agentes a aplicar en el tratamiento. Generalmente sí se trabaja, es bien conocido la cuestión del masaje en la contractura, si bien no es lo único. Nosotros trabajamos con muchos agentes físicos, como es por ejemplo la aplicación de calor, la aplicación de ultrasonidos, de corrientes, ya sean analgésicas o de electroestimulación, también para trabajar sobre una contractura. Y con respecto al masaje es importante evaluar bien el estado del músculo porque muchas veces el masaje, por eso tiene que ver con una cuestión profesional, el masaje tiene que estar bien hecho y bien orientado. Lógicamente el masaje es algo que se estudia. Al poner una mano sobre el cuerpo uno tiene que saber qué está tocando, en qué estado está, por qué tiene dolor. No es lógico, no es para cualquiera. Si bien uno el masaje, mucha gente se hace hacer masajes en casa, lógicamente tiene que ver con una cuestión profesional. El masaje bien hecho y bien aplicado es mucho más eficiente. También es lo necesario que yo te decía del tema de la consulta al médico. Muchos pacientes ya vienen con una medicación, ya sea con un antiinflamatorio, un analgésico, un relajante, de acuerdo a lo que evalúa el médico, si es necesario o no darle medicación. Y el kinesiólogo ahí es donde el kinesiólogo interviene y ayuda mucho en la mejoría del paciente a través del tratamiento que aplique.